Estimados, estimadas, muy buenos días. El presente video es una cápsula informativa respecto a la semana número 7 del módulo Introducción a la Gestión Pública. En este sentido, es menester comentarles que, según disposiciones de la Casa de Estudios, la forma de evaluación de esta última semana ha variado desde un mecanismo que hasta el año pasado era una actividad grupal sumativa a una prueba. ¿Ya? Entonces, la última actividad va a ser una prueba sumativa, va a ser una prueba que tal como quizá ustedes ya vieron, ya que hoy día empezó el día martes 4 de mayo, empezó la semana número 7, tiene una duración de 2 horas y es una prueba de selección múltiple con una duración de 2 horas, como dije, entre 20 a 25 preguntas. Sobre la evaluación y tips para la misma, voy a hablar en detalle el día viernes, por lo cual les recomiendo asistir a la tutoría o en su defecto, al menos ver la grabación si no puede asistir en vivo. Bien, voy a proceder a comenzar a explicar un poco los contenidos de la semana 7, ya que se divide en dos partes. El primer contenido de la semana 7 está contenido en la semana 6, en el módulo de la semana 6, y en la parte 7, la semana 7 parte 2, en la semana 7. Es una configuración que, reitero, responde a elementos institucionales y no pasa a mí, por mí como docente, ¿ya? Pero de todas maneras voy a hablarle de los ambos elementos para que tengan una noción respecto a todos los contenidos de la semana, por lo cual esta cápsula va a ser un poco más larga. Bien, la semana 7 comienza principalmente con los ámbitos de desempeño de los administradores o administradoras públicas en la gestión del Estado, fundamentalmente vinculados, por ejemplo, con los elementos de compra y contratación. Ya recuerden que el Estado, o si no lo saben, el Estado debe ya comprar elementos, comprar insumos, eh, no sé, tintas, cuadernos, lápices, elementos tan básicos para poder operar. Y a su vez, el Estado, ante proyectos de mayor envergadura, sobre los cuales no necesariamente tiene o eligen no tener la capacidad operativa, como por ejemplo construcción de hospitales, carreteras, etcétera, también puede llamar a licitación o a procesos de oferta pública mediante los cuales privados pueden acceder a contratar con el Estado. En este sentido, existe una normativa muy estricta en la materia. Los funcionarios y funcionarias que operan las plataformas de compras públicas tienen que pasar por una acreditación, que son pruebas y cursos de capacitación por la Dirección de Compras Públicas, que es el organismo que se encarga de regular todas las compras en el Estado, y es un ámbito de desempeño importante para los administradores y administradoras públicas, fundamentalmente en base a su conocimiento en la normativa de compras públicas. Por otra parte, otro aspecto de otro aspecto importante de trabajo es la gestión de procesos, cómo podemos mejorar los procesos, el estudio, análisis de cómo las distintas tareas y actividades que se realizan en la institución pueden ser mejoradas y, consecuente con esto, la función de control y auditoría, o sea, mecanismos mediante los cuales se controla, se supervigila el resultado de estos procesos, que se cumplan con las metas institucionales definidas, la determinación de responsabilidades y problemáticas y, a su vez, propuestas de mejora en el desarrollo de los mismos. Por otro lado, tenemos el apartado que es, o la tarea que se llama la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, que tal como lo dice su nombre, está centrado fundamentalmente en que los administradores públicos analizan en base a una situación externa la posibilidad de desarrollar un proyecto, que es una iniciativa en específico que responde a una problemática. La construcción del mismo, o sea, cómo debe ser diseñado, cómo se ejecuta, o sea, cómo se lleva en la práctica, y la evaluación con la finalidad de poder establecer posibles mejoras. Y por último, aspectos como el lobby y la transparencia, la regulación, por ejemplo, de elementos vinculados a la influencia de instituciones, personas en particular, y también elementos vinculados con la probidad y transparencia, fundamentalmente con la información que debe obtener el Estado y publicar para el conocimiento de las personas, son elementos que también son de gran relevancia para la función del administrador público. O sea, determinar qué elementos podemos dar a conocer a las personas, responder solicitudes de información ante requerimientos de la ciudadanía y también regular, supervigilar
las acciones de entes privados respecto a intentar influir sobre la gestión del Estado. Por último, la participación ciudadana es un mecanismo mediante el cual, y es una tarea también, se abren los espacios en las instituciones para que la ciudadanía pueda tener espacios de opinión, lugares donde los cuales puedan manifestar sus inquietudes, ¿ya? Y en este sentido es función principal de la administradora pública regular esos espacios, llevar a cabo instancias de participación ciudadana con todos los actores pertinentes. Por otro lado, otro elemento que quiero destacar fundamentalmente para esta primera parte son los ámbitos de desempeño laboral, ¿ya? En específico, aquellos vinculados con afuera del sector público. En general, ya dentro de las instituciones del sector público es nuestro mayor campo de acción. Sin embargo, esto no significa que en el sector privado no podamos relacionarnos, principalmente en dos grandes áreas. Las áreas fundamentales son las organizaciones no gubernamentales, ONG o fundaciones, ya que son instituciones de carácter privado, que existen fundamentalmente para el desarrollo de causas en específico, y en este sentido la presencia de administradores públicos es bastante importante, fundamentalmente en la vinculación que puedan tener estas organizaciones en relación al Estado. La postulación a fondos y proyectos del Estado, la relación que se puedan establecer con otras organizaciones, es necesario para estos elementos tener un especialista en materia de gestión pública, por lo cual entra en labor la profesión de administradora pública. Y por otra parte, la administradora pública, por su formación propiamente tal, tiene una fortaleza que es ampliamente bien vista en el sector privado, ¿ya? En donde el cual progresivamente con los años los administradores y administradoras públicas han ganado terreno, que es en la gestión de instituciones privadas, fundamentalmente en el área de gestión de personas y en el área de finanzas, ¿ya? Los administradores públicos, por definición, tienen una formación bastante amplia en materia de gestión de personas, estatuto administrativo, código del trabajo, desarrollo organizacional, comportamiento humano, recursos humanos, etcétera, que forman parte de la malla curricular de la carrera. Por lo cual, al momento de la búsqueda laboral, el sector privado en materia de gestión de personas es una opción real para estos efectos. Progresivamente muchas empresas han, en virtud del conocimiento multidisciplinario, han preferido administradores públicos en esta función, y al igual pasa lo mismo en finanzas. Elementos de contabilidad, de finanzas, de evaluación presupuestaria, etcétera, son elementos que también, por el raíz de nuestra profesión y esta multidisciplinaridad, nos permiten poder desempeñarnos eficientemente en instituciones también de carácter privado. Y eso sin contar otros ámbitos de desempeño, como la academia, o sea, enseñar respecto a la administración pública, las asesorías, por ejemplo, sobre temas expertos en materia de gestión pública, etcétera, etcétera. Podrían ser variados los ámbitos de aplicación en la cual nosotros podríamos ejercer nuestra profesión. Bien, por otra parte, en la sección número 2 de la sección número 2 de la semana número 7, ¿ya? El primer tema aquí en el que hablamos fundamentalmente son de los organismos de carácter internacional. Los organismos de carácter internacional son elementos fundamentales para entender el ordenamiento y la relación, o cómo se regula la relación entre países a nivel mundial, las políticas, por ejemplo, de cooperación entre las distintas naciones del mundo, de resolución de conflictos, etc. Algunas de las instituciones que más destaco, que destacamos en los contenidos de la semana, son la Organización de Naciones Unidas, fundamentalmente como una instancia de regulación de la relación entre países, de resolución de conflictos, también de establecimiento de políticas de cooperación. Otra de las instituciones, ya más a nivel de América Latina, es el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es una institución que está centrada en generar políticas públicas, apoyo económico, apoyo técnico a los gobiernos de la región, con la finalidad de poder superar problemáticas de carácter social y económico que tengan estos elementos. En ese sentido, este Banco Interamericano de Desarrollo presta fundamentalmente asesoría a los gobiernos de la región para establecer políticas públicas en la materia. Y por último,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cuya sede está en la ciudad de Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Vitacura, es una organización creada por la ONU con la finalidad de asesorar económicamente los gobiernos de la región, ¿ya? La CEPAL fundamentalmente se dedica al estudio, análisis de la economía a nivel latinoamericano y recomienda, sin perjuicio de lo que pueda hacer el BID también, políticas económicas que puedan implementarse en la región. Bien, otra área de la cual quisiera hablar fundamentalmente son de algunos de los desafíos que tiene Chile en relación a los compromisos que ha firmado internacionalmente. Y voy a referirme fundamentalmente a dos que considero que son las más importantes. Uno, los objetivos de desarrollo sostenible. Se establece o se ha dictaminado como la problemática futuro que los mecanismos de desarrollo establecidos en la explotación de recursos naturales, tal cual lo hemos realizado hasta la fecha, probablemente agotarán los recursos del mismo y podrán generar una crisis climática, económica y social fundamental en el mundo. En este sentido, desde los años 90 en adelante ha empezado a surgir el concepto de desarrollo sostenible, que es, por un lado, buscar cómo podemos avanzar hacia el desarrollo económico, político y social, pero por otro lado, con relación al medio ambiente y a los recursos que tiene el planeta. En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible se plantean ya el avance en materias económicas, sociales, políticas, pero con el respeto al medio ambiente. Al 2030 se plantea una serie de metas de las cuales todavía se está en proceso vinculados a estos distintos elementos. Y por último, los objetivos para la Alianza del Gobierno Abierto, que son un programa generado por la ONU con la finalidad de establecer políticas públicas o establecer mecanismos de integración de la ciudadanía en la gestión del Estado, que la ciudadanía pueda integrarse continuamente eh, a poder tener instancias de decisión, asesoría, opinión respecto a qué hacen sus instituciones públicas. Otro tema, ya cambiando totalmente de foco, que es relevante, son las tendencias de desarrollo tecnológico, como por ejemplo el Big Data y el Open Data. El Big Data y el Open Data, en el fondo, son tendencias vinculadas fundamentalmente a generar grandes bases de datos, Big Data, y el Open Data, vinculada también a que los datos sean abiertos y accesibles. Ahora, ustedes se dirán, ¿y cuál es la vinculación fundamentalmente con el sector público? Es sumamente relevante. Lo que estas políticas llevadas al sector público intentan generar es que el Estado pueda tener grandes bases de datos ya integradas, que no estén fraccionadas entre los distintos servicios y que pueda conocer información relativa a una temática o una persona, por lo cual maximiza su eficiencia y eficacia en un menor tiempo. Actualmente, si bien se ha corregido progresivamente, muchas instituciones tienen los mismos datos de una persona, pero en forma separada, suelta. No existe una integración de datos. Lo que propone el Big Data es que estas instituciones trabajen en red con integración de datos con la finalidad de generar cooperación. Y el Open Data, fundamentalmente, es la política en la cual estos datos ¿ya? Que manejamos sean abiertos a la ciudadanía, que la gente pueda acceder o pueda tener conocimiento de los datos ya que el Estado maneja respecto a ellos o más respecto a materias importantes. Por último, quisiera hablar de los conceptos de... algunos conceptos fundamentales, ¿sí? Que son la gobernabilidad, la gobernanza, el gobierno abierto y la innovación pública. Respecto a la gobernabilidad, nosotros podemos entenderla fundamentalmente, ¿ya? Como la capacidad que tienen los gobiernos para mantener una estabilidad política, social y económica, ¿ok? Mientras que tanto, la gobernanza es un concepto totalmente diferente. Se tienden a confundir bastantes y es un error fundamental en este aspecto. La gobernanza es la capacidad que tienen los gobiernos y los estados de integrar a la ciudadanía a procesos de cogobierno, en el fondo, integrar instancias de participación para estos efectos. En ese sentido, es importante entender que ambos conceptos son fundamentales para el desarrollo democrático, ¿ok? No podemos entender democracias efectivas
en las cuales la ciudadanía, por ejemplo, no tenga en la praxis, en el día a día, la posibilidad de poder generar políticas enfocadas o de participación con sus organismos públicos. Mientras tanto, la democracia, para subsistir, necesita una cierta estabilidad institucional, ¿ya? Necesita la continuidad de procesos, la continuidad de gobiernos. En este sentido, la democracia busca un equilibrio entre la gobernabilidad y la gobernanza, no siendo fuerzas antagónicas, pero sí siendo fuerzas que pueden ser complementarias. Por otro lado, el concepto de gobierno abierto se vincula con este último concepto de gobernanza y fundamentalmente a la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder continuamente a los datos, puedan acceder a la información, puedan manifestar su opinión en forma continua, permanente sobre la gestión del Estado, y esto se traduzca en que el Estado recoge esos elementos. No solamente en una relación unidireccional. Yo le digo al Estado, le exijo al Estado, sino que el Estado también hace carne esos elementos, los toma y los considera y los aplica. Y por último, la innovación pública, que es un elemento fundamental, vinculado un poco a la noción que hemos visto de valor público, de que el Estado debe crear nuevos elementos, debe generar nuevas iniciativas, políticas públicas, para resolver o atender a las temáticas que vayan surgiendo. La innovación pública es ir constantemente creando estos elementos, ¿ya? Y el Estado en este sentido tiene varios desafíos pendientes en materia de innovación pública. Es un elemento que recién a partir de los años 2000 se empieza a dar un mayor auge a crear constantemente políticas de innovación en el Estado. Bien, estimados, estimadas, este ha sido un pequeño resumen respecto a los contenidos de la semana número 7. Les recomiendo que asistan a la consultoría académica el día viernes, ¿ya? Si no pueden asistir, vean la grabación a posterior, ya que va a ser bastante importante para poder aclarar dudas respecto a estos contenidos y también darle tips para la evaluación sumativa, que va a ser una prueba. ¿Ok? Bueno, yo por mi parte me despido. Espero que vean esta grabación. Hasta luego.